Hola, bienvenidos a mi canal. Continuando con el tema del último video, transporte público en Corea, hoy hablaremos sobre restaurantes coreanos, 한국의 음식점. Los contenidos anteriores y de hoy están conectados y se incluyen algunas palabras repetidas para tu revisión, así que por favor echa un vistazo al último video también. Entonces, ¿en qué momento sientes la mayor felicidad cuando viajas al extranjero? Hay muchas cosas como paisajes naturales y compras, pero probablemente muchas personas como yo se sienten felices cuando comen comidas deliciosas que solo se puede comer en el país. Además, parece que los restaurantes de cada país tienen una cultura distinta. Por supuesto, los restaurantes coreanos también cuentan con algunas características particulares. Así que hoy, con el tema de restaurantes coreanos, he preparado contenido desde su punto de vista que será muy útil especialmente cuando vengan a Corea algún día. entonces, empecemos. 대학교 주변이라서 학생들이 갈 만한 음식점들이 정말 많아요. 한국 대학교는 교환학생과 유학생들이 많아서 한식집 외에도 일식, 중식, 양식 레스토랑도 많은 것 같아요. 아쉽게도 학교 주변에 멕시코 음식점은 없는 것 같아요. 구글맵으로 검색해보니 다른 곳에는 멕시코 음식점들이 있어서 다음에 가볼 생각이에요. Primero, empecemos con algunas palabras principales. ¿Qué significa 유학생? ¿Alguien lo sabe? Sí, se refiere a los estudiantes internacionales. Ya hemos aprendido sobre 교환학생, que se llaman estudiantes de intercambio. Lo aprendimos en el primer episodio, así que asegúrate de revisarlo. Las siguientes palabras se utilizan a menudo cuando se sale a comer. 한식 significa comida coreana, mientras que 일식, comida japonesa, 중식, comida china y 양식, comida occidental. Luego, desafortunadamente, en coreano se dice 아쉽게도. 오늘은 처음으로 한국에 도착했으니까 한식을 먹을 거예요. 시계를 보니 벌써 오후 2시 반이에요. 한국은 보통 오후 12시부터 1시까지가 점심시간이에요. 점심시간이 지나서 그런지 음식점에 사람이 별로 없어요. Aquí te explico cómo expresar la hora. En coreano, ohu significa tarde y la mañana, sí, se llama 오전. Y se expresa como las 2:30 o las 2:30 en español, ¿verdad? En coreano también se expresa como 2시 30분 o 2시 반. Cuando expresamos de y a o desde y hasta, en coreano decimos 부터까지. Y para expresar la hora del almuerzo, generalmente se dice 점심시간 simplemente o 점심 식사 시간. Se usa 별로 más bla bla 않다 para expresar que no bla bla mucho o no es muy bla bla. 아무 곳이나 들어가도 괜찮을 것 같아서 삼계탕을 파는 음식점에 들어갔어요. 한국에 오기 전에 가이드북을 읽어보니 삼계탕도 한국의 대표적인 전통 음식이라고 해요. 닭고기와 쌀, 인삼 등의 재료로 탕을 만들어 먹는 음식이에요. 맛있을 것 같아서 고민하지 않고 들어가서 빈자리에 앉았어요. ¿Conoces la comida coreana llamada samgyetang? Samgyetang es un plato tradicional coreano hecho con pollo, arroz y ginseng como ingredientes. 닭고기 significa pollo, 쌀, arroz, 인삼, ginseng, respectivamente. Y los ingredientes se llaman 재료. Por otro lado, 탕 básicamente significa sopa. Pero en Corea se expresa sopa con varios nombres como 국, 탕, 찌개 y 전골, por lo que los extranjeros suelen confundirse mucho. Guk es un plato hecho principalmente con sopa y la proporción entre sopa e ingredientes es de aproximadamente 7:3. Ejemplos incluyen 된장국 y 미역국. A diferencia de 국, 탕 permite agregar sazonadores adicionales como sal y cebolla verde después de que la comida está preparada. También se ponen ingredientes que tardan más en cocinarse que 국. Hay ejemplos como 갈비탕 y 설렁탕. Mientras tanto, 찌개 es un plato principalmente para comer ingredientes,
con una proporción entre sopa e ingredientes de aproximadamente 4 a 6. A diferencia de guk, que se sirve en platos individuales, se prepara en un tazón grande para compartir, pero con pequeños platos individuales. Kimchi-jjigae es un representativo. A diferencia de los anteriores, jeongol es un plato que se come mientras se hierven los ingredientes directamente en la mesa. Cuando se reduce el caldo, se sigue vertiendo el caldo mientras se come. 주문한 음식이 나올 때까지 한국 음식점은 어떻게 다른지 주변을 살펴봤어요. 신기하게도 한국 음식점에서는 손님이 자리에 앉으면 종업원이 바로 무료로 물과 컵을 가져다 줘요. 그리고 중국, 일본과는 다르게 스테인리스로 만들어진 숟가락과 젓가락을 사용해요. 중국과 일본은 주로 플라스틱이나 나무로 만들어진 숟가락과 젓가락을 사용한다고 해요. En esta parte vamos a revisar algunas palabras. 손님 significa cliente y 무료 significa gratis. 가져다 주다 es una palabra que se refiere a traer y dar algo a alguien. Stainless es una palabra prestada del inglés y significa acero inoxidable. Has oído mucho las palabras 숟가락 y 젓가락, ¿verdad? Significan cuchara y palillos, respectivamente. Se dice 수저, que se utiliza cuando se habla de cuchara y palillos juntos o solo de una cuchara. 스테인리스로 만들면 장점과 단점이 있어요. 더 무겁고 젓가락으로 음식을 집을 때 미끄럽다는 것이 단점이고 위생적으로 관리하기 쉽다는 점이 장점이라고 해요. 그리고 한국에서는 특별한 상황이 아니면 종업원들에게 팁을 주지 않아요. En esta parte también solo vamos a revisar algunas palabras. ¿Cómo se dice ventajas y desventajas en coreano? Sí, se dice 장점 y 단점. 미끄럽다 significa resbaladizo y la siguiente palabra bastante difícil es el adjetivo 위생적, que significa higiénico. Luego, 관리 significa gestión y tip, como inglés, se refiere a propina. Como se señala en el texto, es importante destacar que en Corea, al igual que en Japón y China, no es común dejar propina a camareros. 이제 계산대로 가서 계산을 해야 하는데 한국에서는 대부분 현금보다는 신용카드를 사용한다고 해서 카드로 결제했어요. 마지막에도 종업원이 저한테 질문을 했는데 이해하지 못했어요. 알고 보니 영수증 드릴까요? 라고 물어봤던 거였어요. 멕시코에서 책으로 공부했던 내용과 실제로 일상생활에서 자주 사용하는 표현이 다르다는 것을 알게 됐어요. 더 열심히 공부해야겠다는 생각이 들었어요. Bien, ahora llegamos a la última parte. Aquí también revisemos palabras importantes. ¿Cómo se dice mostrador en coreano? Sí, se le llama 계산대 o counter, como inglés. Asegúrate de conocer las siguientes 4 palabras. 현금 significa efectivo, 신용카드, tarjeta de crédito, 결제, pago y 영수증 se refiere a recibo respectivamente. Muchos coreanos también confunden 결제, 어이, con 결제, 아이, porque la pronunciación es la misma. Es que 결제, 아이, significa aprobación. Si resulta difícil, se puede pensar en cualquier cosa relacionada con el dinero como 결제, 어이, como 제 en 경제, que significa economía. Bueno, hoy aprendimos unas palabras importantes, expresiones y cultura relacionadas con los restaurantes coreanos. En este tercer episodio, parece que hay muchas palabras que no se encuentran en los libros de texto para estudiantes de nivel 2 o 3 de TOEFL, pero que se usan a menudo en la vida cotidiana. Si continúas estudiando diversos temas conmigo de esta manera, seguramente tu nivel de coreano mejorará mucho. Por cierto, si has viajado o estudiado en Corea, comparte tu experiencia memorable en restaurantes coreanos en la sección de comentarios abajo. En el próximo video de Aprende Coreano por tema, nos veremos con el tema de universidades en Corea.
Como referencia, estoy pensando en hacer un video sobre el K-pop en nueva categoría para el próximo video. Tal vez no sepa tanto sobre el K-pop como ustedes, pero voy a grabar el proceso de mi estudio del K-pop. Agradecería si presionas el botón de suscribirse y me gusta ahora mismo para que no se pierdas nuevos videos, incluido el podcast coreano que subiré inmediatamente. Bueno, nos vemos con un mejor video. Hasta pronto. Finalmente, esta parte fue filmada para mostrarles cómo descargar el texto en coreano del video y revisar la correspondiente traducción al español. Para descargar archivos de PDF, vayan al enlace de buymeacoffee.com en la sección de comentarios del video y seleccionen Extras y hagan clic en el PDF que deseen. Los pueden descargar fácilmente gratis solo ingresando su nombre o apodo y correo electrónico. Además, puede haber personas que deseen consultar la traducción al español porque el texto en coreano es un poco difícil. Del mismo modo, si van a mi blog en la sección de comentarios y seleccionan Spanish Speakers a la derecha, pueden ver la traducción junto con el video correspondiente de YouTube. Espero que todo mi trabajo les ayude. Entonces, hasta pronto.